la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 65 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Cristo purifica de nuevo el templo. Y me acompaña el pastor Orlando González, y es un gozo invitarles a orar. Querido y amado Padre, desciende para traer la unción del Santo Espíritu a cada uno de nosotros, que nuestras mentes sean abiertas para comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nuestros oyentes que les gusta seguir el relato en la Biblia, este relato aparece en los 4 evangelios, en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 16, también los versos 23 al 46, también aparece en Marcos capítulo 11, versos 15 al 19 y 27 al 33. En Lucas capítulo 19, versos 45 al 48 y el capítulo 20, versos 1 al 19. Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que contaminaban con su tráfico profano, y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión, vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas, se mezclaba el clamoreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. En cada Pascua y fiestas de las cabañas se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían formalizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios de los hombres había de ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró a las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido esas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En el lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto iba a ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Cristo había hablado contra estas prácticas mediante los profetas. Samuel había dicho: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. E Isaías, al ver en visión profética la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos
como si fuesen gobernantes de Sodoma y de Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, rectitud al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. El mismo que había dado estas profecías repetía ahora por última vez la amonestación. En cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado rey de Israel a Jesús. Él había recibido su homenaje y aceptado el título de rey. Debía actuar como tal. Sabía que serían vanos sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrompido. No obstante, su obra debía hacerse. Debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. De nuevo, la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles, miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío le permitía, exceptuando a unos pocos discípulos suyos. El Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad: quitad de aquí esto. 3 años antes, los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia, arriando su ganado. Al alejarse del templo, se encontraron con una multitud que venía con sus enfermos en busca del gran médico. El informe dado por la gente que huía indujo a algunos de ellos a volverse. Temieron encontrarse con uno tan poderoso, cuya simple mirada había echado de su presencia a los sacerdotes y gobernantes. Pero muchos de ellos se abrieron paso entre el gentío que se precipitaba, ansiosos de llegar a aquel que era su única esperanza. Cuando la multitud huyó del templo, muchos quedaron atrás. Estos se unieron ahora a los que acababan de llegar. De nuevo se llenaron los atrios del templo de enfermos e inválidos, y una vez más Jesús los atendió. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico hubo pasado, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús.
Esperaban que tomara el trono de David. Volviendo quedamente al templo, oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos, y los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto, y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras él enseñaba a la gente. Ahora, con alegres voces, los niños pregonaban sus alabanzas, repetían las hosanas del día anterior y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones: bendito el que viene en nombre de Jehová. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hosana al Hijo de David. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a esas demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo. ¿Oye lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían pregonado las alabanzas al Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esta clase de autoridad. Nunca antes había tenido sus palabras y obras tan gran poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo, que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. A la mañana siguiente, el Sanedrín consideró de nuevo qué conducta debía adoptar para con Jesús. 3 años antes, habían exigido una señal de su carácter mesiánico. Desde aquella ocasión, él había realizado obras poderosas por todo el país, había sanado a los enfermos, alimentado milagrosamente a miles de personas, caminado sobre las olas y aquietado el mar agitado. Había leído repetidas veces los corazones como un libro abierto, había expulsado a los demonios y resucitado a los muertos. Antes, los gobernantes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Yendo al templo donde estaba él enseñando, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios. Se proponían negar un hacer total, pero Jesús les hizo frente con una pregunta que al parecer concernía a otro asunto, e hizo depender su respuesta a ellos de que contestaran esa pregunta. El bautismo de Juan, dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema, cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondría de manifiesto su inconsistencia. Cristo les diría:
¿por qué entonces no creéis en él? Juan había testificado de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuera el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación, porque el pueblo creía que Juan era un profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente: no sabemos. Ni yo os digo con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados, chasqueados, permanecieron cabizbajos sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos e henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Nunca se desvanecerá de sus mentes la escena ocurrida en el atrio del templo. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaron juntos era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. Su porte era majestuoso, su cabello y su larga barba flotante estaban plateados por los años. Su apariencia infundía terror a los espectadores. Ante este augusto personaje estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras habían manchas del viaje. Su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza, pero se notaban allí una dignidad y benevolencia que contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo le tuvieron desde entonces por profeta de Dios. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba a Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. La sabiduría por la cual habían rehuido las trampas que le tendieran era una nueva evidencia de su divinidad y añadía Paulo a su ira. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús la oportunidad de hablar, y él la aprovechó, presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Amigo que me escuchas, continuaremos con este capítulo en nuestro próximo episodio. Pero cuán importante es ver cómo Jesús ministró en el templo por segunda vez. Y a pesar de todas las evidencias de su divinidad, cuando el corazón humano se insiste en negar, insiste en no creer, cuán dañino es para nuestro corazón. Dios nos ha dado evidencia de su divinidad. Nos ha dado evidencia de cómo
Él se preocupa por cada uno de nosotros. No endurezcamos nuestro corazón como estos líderes del pasado, sino que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y entreguemos nuestra vida a Él. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, al ver tu historia, al ver cómo intentaron destruirte, pero con tu divinidad y con tu sabiduría del cielo, quedaron ellos en ridículo. Y aún así, tú no querías que ellos se sintieran mal, sino que lo que querías era expresar la verdad y la justicia. No permitas que nosotros hagamos lo mismo. Permítenos entregar nuestro corazón a ti y poder, Señor, decirle al mundo entero cuán grande y maravilloso tú eres, y que todos procedamos a estar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos. Este es un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.